ya no está más tan disponible, ¿verdad? Se usa para casos de reserva, principalmente para tratamientos de meningitis, ¿verdad? Meningitis. Vamos a hablar un poco hoy del cloranfenicol. Una clase que tiene muy poca diapositiva, pero como he dicho anteriormente, esto no es solamente farmacología, también se aprende otras cosas, ¿verdad? Repaso de patología de materias anteriores y hoy vamos a ver un poco cómo funciona el metabolismo de la bilirrubina de paso. Bueno, hablemos de este antibiótico. Surge en 1948, antes ya de las quinolonas, 1970, ¿verdad? Mucho más antiguo. Proviene del ácido dicloracético, ¿verdad? Es un bacteriostático. Inicialmente es un bacteriostático, ¿verdad? Lo que reduce un poco su espectro, bactericida en ciertas bacterias. Un espectro reducido. Sin embargo, dice que cubre una gran variedad de gérmenes, principalmente gérmenes atípicos y del territorio neuroencefálico. Bueno, ¿por qué hoy ya no se utiliza? Porque tiene una amplia toxicidad, lastimosamente. Principalmente le apunta a la médula. ¿A la médula qué? A la médula ósea, ¿verdad? Bueno, entonces tiene una toxicidad medular, tanto dependiente de dosis. Si yo le subo mucho la dosis, voy a ocasionar una toxicidad medular, o de un mecanismo que se llama idiosincrasia, ¿verdad? Que en algún momento habíamos hablado en principio de qué era la idiosincrasia, ¿verdad? Vamos a entrar nuevamente en eso enseguida. Y nos dice, eficaz para anaerobios, infecciones del sistema nervioso central. Eso es principalmente hoy su uso. Cuando no funciona la terapia habitual, esto queda como reserva, ¿sí? ¿Por qué dejamos como reserva? Porque es tóxico, ¿verdad? Rickettsias y salmonelosis, ¿verdad? Salmonelosis. Recuerden que la salmonela, aparte de producir infecciones del tracto digestivo, también produce salmonella typhi, que es responsable de la fiebre tifoidea. Justamente una causa importante de síndrome febril prolongado, ¿no? Síndrome febril prolongado. Bueno, entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la síntesis proteica, tienen en común con lo que es los macrólidos, ¿verdad? Ciertos antibióticos que también inhiben la subunidad 50S, ¿verdad? Lo hace de manera reversible. Acá nos dice que tienen en común con los macrólidos y la clindamicina, que tienen inhibición competitiva. O sea, comparten el mismo mecanismo de acción. Ingresa por difusión y inhibe la peptidiltransferasa, ¿verdad? Transferasa de los ribosomas mitocondriales. Y acá es donde afecta no solamente a la genética, a la síntesis proteica de las bacterias, sino también de las células de los mamíferos, ¿verdad? Principalmente en el ser humano. Y este efecto principalmente se centra en la médula ósea, ¿verdad? La gran generadora de células, ¿verdad? Sanguíneas. Bueno, nos dice, esta es la concentración mínima inhibitoria, que es muy baja, ¿verdad? Cuanto más baja sea la concentración, el fármaco es más potente. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita baja dosis para matar este grupo de bacterias, ¿verdad? Haemophilus influenzae, germen gram negativo, frecuente en vías respiratorias, ¿verdad? Vías respiratorias superiores. Neisseria meningitidis, que invade el cerebro, y el Streptococcus pneumoniae. Todos tienen en común que les gusta el territorio encefálico, principalmente meningio, ¿verdad? Recuerden, el territorio meningio es un espacio pequeño en donde circula justamente el LSR, ¿verdad? El espacio subaracnoideo. Bueno, entonces, es un espacio que se encuentra entre la pía madre y la dura madre, ¿verdad? Ahí es donde están estos gérmenes
y es bactericida para este grupo de bacterias, ¿verdad? Cubre también gram negativas como Brucella y Bordetella pertussis, que ya habíamos hablado en algún momento. La brucelosis causa diarrea, ¿verdad? Diarreas agresivas, diarreas, trastornos gastrointestinales. Y la Bordetella pertussis causa generalmente infecciones del tracto respiratorio superior grave en niños, ¿verdad? En niños. En adultos no tanto, pero en niños es el problema, ¿verdad? También gérmenes aerobios cocos gram positivos tipo Clostridium y bacilos gram negativos tipo lo que es Bacteroides fragilis, y también Mycoplasma, Clamidia y Rickettsia, gérmenes atípicos. O sea, hasta ahora cubre gram negativos, gram positivos atípicos y gérmenes atípicos respiratorios clásicos. También cubre enterobacterias como E. coli, Klebsiella, Pneumonia, y todo este germen que quedan restantes tiene cierta resistencia como el cólera, el Vibrio cholerae o cholerae, Shigella y Salmonella. Entonces tiene una amplia cobertura para gérmenes aerobios, anaerobios, gram positivos y gram negativos. Entonces un espectro muy variado, principalmente dedicado al territorio meningio, ¿verdad? Territorio meningio. Bueno, buena absorción gastrointestinal. La mayoría de estos fármacos están disponibles por vía oral. El costo es muy económico. Se puede comprar por 5.000 guaraníes una tira de 10 comprimidos, o sea, es bastante accesible. También disponen por inyección intramuscular. Su unión proteica es baja a intermedia, ¿verdad? Y generalmente está la fracción de excreción renal 76 a 93% por riñón, y esta es la concentración máxima requerida para ocasionar un efecto bactericida. Entre 10 a 13 microgramos por ml necesita llegar a concentración para realizar su efecto antibacteriano, ¿verdad? Bueno, y su tiempo de vida media en promedio es 2 a 3 horas, no es muy largo. Su intervalo de dosis suele ser cada 6 a cada 8 horas. Bueno, se distribuye ampliamente en tejidos corporales, incluyendo cerebro. Ingresa muy fácilmente al cerebro. Es una ventaja única que tiene el cloranfenicol. Dice acumulación en cerebro, bilis, líquido placentario y leche materna. Por supuesto, siendo un medicamento tan tóxico medular, está contraindicado en la gestación. Totalmente contraindicado, ¿verdad? Ya hablamos de la unión proteica y fíjense en LCR 60% con respecto al plasma, es una concentración muy alta en LCR para un antibiótico, ¿verdad? Incluso no necesita una dosis elevada para alcanzar una concentración óptima. Sería algo muy peculiar del cloranfenicol. Recuerden que hay una barrera que impide el ingreso de fármacos. También se detecta humor acuoso, que sería también una opción para el tratamiento de ciertas infecciones profundas del ojo. Bueno, su metabolismo es hepático y la excreción renal, principalmente. Entre un 5 a 10% se elimina sin modificaciones, y el tiempo de vida media tiene relación con las concentraciones de bilirrubina plasmática, ¿verdad? Su vida media se prolonga si la bilirrubina está más alta. Bueno, y acá vemos su limitación. ¿Por qué hoy ya no se usan? Es por esto. Si nosotros superamos las dosis promedio con concentraciones elevadas, vamos a ocasionar toxicidad medular de la médula ósea, ¿verdad? Que es dependiente de dosis. Por supuesto, esta toxicidad es reversible. O sea, reversible en días o meses, a volver a la normalidad. Pero este no es reversible, que es el mecanismo idiosincrático. Si ustedes se recuerdan, la idiosincrasia era un mecanismo de reacción adversa genética. Uno nace con una codificación genética intrínseca que es activada por este fármaco. Por supuesto, es impredecible. En cierta persona va a desarrollar aplasia medular. La médula se reemplaza por un tejido graso y empieza una pancitopenia profunda, ¿verdad? El paciente se condena.
Entonces se vio más o menos entre un 1 a 3% de los pacientes que consumían cloranfenicol tenían aplasia medular irreversible. Entonces tuvieron que limitar su uso para casos especiales. Bueno, es el único responsable del síndrome llamado síndrome del niño gris, ¿verdad? O recién nacido gris. Normalmente se llama síndrome del niño gris. Bueno, ustedes saben el metabolismo de la bilirrubina, cómo funciona la bilirrubina. ¿Vieron eso en fisiología? Fisiopatología. Gabriel, ¿sabe cómo funciona la bilirrubina? ¿No? Bueno, es importante que aprendan con este tema, ¿verdad? Por un lado, ¿cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? 120 días. En promedio dice de 90 a 130 días vive. Lo normal es que muera entre 120 días. ¿Qué pasa cuando muere? Hay una porción que se llama M, ¿verdad? Esa porción M rápidamente es metabolizada por una enzima plasmática que se llama biliverdina, ¿verdad? Reductasa, que convierte el M en biliverdina. La biliverdina nuevamente es transformada en bilirrubina indirecta. Atiendan bien el proceso. M, biliverdina, bilirrubina indirecta. También la bilirrubina indirecta se llama no conjugada. Tiene varios nombres. ¿Qué tenemos que saber de la bilirrubina indirecta? Que es insoluble. ¿Qué significa que sea insoluble? No puede moverse en el plasma. Entonces necesita un vehículo. Tiene que subirse a un vehículo, a un Uber, para que se pueda mover. ¿Cómo se llama esa proteína que le mueve? Se llama aptoglobina. Y eso es muy importante cuando veamos hemólisis el año que viene. Así que les pido que vayan leyendo para familiarizarse con este tema, porque en algún momento van a chocar por él. Entonces ya vayan razonando en ese punto. Entonces volvemos atrás. Se rompe un glóbulo rojo, M, por un lado, se convierte en biliverdina, biliverdina en bilirrubina. Es insoluble, no puede moverse, le acopla a una aptoglobina. Ahí sí se puede mover. Viaja por el torrente sanguíneo. ¿Y dónde se va a parar? Hígado. El hígado es la gran estación metabólica. Sería como una terminal, ¿verdad? Metabólica que convierte la bilirrubina insoluble en soluble. ¿Verdad? Insoluble en soluble. ¿Cómo hace ese proceso? Se llama por una enzima glucuronil transferasa. ¿Verdad? El glucuronil transferasa. Entonces convierte la insoluble en soluble. Al volverse soluble, al convertirse en soluble, se puede expulsar por los canalículos biliares y aparece la bilirrubina directa, ¿verdad? Ahí sí se puede eliminar por el territorio extrabiliar o extrahepático y se convierte en bilis. En bilis. Una vez que se solubiliza, se puede eliminar también por orina y aparece el urobilinógeno. Y también aparece en las heces en forma de estercobilina. ¿Entienden? O sea, es un proceso rápido que estamos mencionando. Si ustedes dominan esto, el año que viene va a ser pan comido, ¿verdad? Va a ser muy fácil porque va a ser un repaso, ¿verdad? Entonces, por un lado es fácil. Partimos en dos al organismo. Por encima, bilirrubina indirecta o prehepática. Por debajo, posthepática o soluble. Recuerden que la insoluble no se elimina por riñón. Sin embargo, puede haber ictericia. Recuerden que ictericia, su definición es coloración amarillenta de piel y mucosa. No necesariamente es hiperbilirrubinemia, porque están las pseudoictericias. Por ejemplo, ¿cómo pueden tener una pseudoictericia? Si consumen muchos betacarotenos, zapallo, no sé cómo se dice zapallo en portugués, zanahoria, ¿verdad? También hay fármacos que cambian el color de la piel, ¿verdad? Hay productos naturales, no sé si conocen el azafrán, la cúrcuma, cambian el color de la piel y puede verse ictérico.
pero sin embargo la bilirrubina está bien. Entonces es mucha interpretación visual, ¿verdad? Bueno, por un lado podemos tener hiperbilirrubinemia indirecta y hiperbilirrubinemia directa o mixta. El razonamiento es muy lógico. Si sube la indirecta es porque se rompen muchos glóbulos rojos rápido. Se llama hemólisis, ¿verdad? Si es directa o posthepática es porque se obstruyó nuestras vías biliares. Un cálculo, un tumor de cabeza de páncreas, un ampuloma, algo cerró la vía biliar. Entonces uno es posthepático y uno es prehepático. ¿Qué pasa si tenemos una hepatitis? Por virus BCA mixto, los dos van a subir. Entonces ustedes cuando leen el hepatograma dicen, mira, tiene una hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces probablemente sea una hemólisis. Tiene una directa, probablemente sea una obstrucción biliar. Hay una que produce prurito, le pica mucho. Y es la directa. Solamente la directa produce prurito. ¿Por qué? Porque hay ascenso de sales biliares. Y esa es una información muy importante, ¿verdad? Para llegar a todo este resumen van a leer 3 páginas por ahí. Entonces hay prurito. Si tiene el paciente ictericia más prurito es porque es posthepática. ¿Verdad? Muy rápido el diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con esto? Ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver? Bueno, acá nos dice que cuando una persona nace, un recién nacido, hay una inmadurez o un nivel bajo de glucuronil transferasa, ¿verdad? No está suficientemente madura el mecanismo enzimático hepático, por eso aparece la ictericia fisiológica del recién nacido. Bueno, esa pregunta una vez hice, hace poco, y les pregunté, ¿ustedes vieron ya un recién nacido? Y todos yo nunca había un recién nacido, ¿verdad? Medio raro que nunca vieron un recién nacido, ¿verdad? Bueno, entonces busquen en internet, ¿verdad? Generalmente son ictéricos, nacen amarillentos, todos, nadie nace blanquito, todos son amarillos en los primeros días, ¿verdad? Muchos metabolizan rápido a los 5 o 7 días y algunos tardan más tiempo. ¿Por qué todos nacen amarillos? Porque tienen déficit de glucuronil transferasa. ¿Y qué hace eso? Convierte bilirrubina indirecta en directa, ¿verdad? Bueno, esa sería la explicación de la ictericia fisiológica del recién nacido. Y esa es una pregunta de reválida. Imagínense lo que pregunta reválida. Causas de ictericia patológica del recién nacido, preguntó en un año. ¿Y cuáles son? Uno es hepatitis neonatal y el segundo es la atresia biliar primaria. Atresia no se forman, los conductos biliares no se forman, es una entidad mortal lastimosamente, y en el otro es una infección durante el canal de parto. Son las dos causas de ictericia patológica. ¿A partir de cuántos días vamos a considerar patológica? 14 días. O sea, una persona puede ser un recién nacido, fisiológicamente puede ser hasta 14 días ictérico. Superan los 14 y pensamos ya en las dos cosas que dijimos, ¿verdad? Eso es muy importante y eso en un momento preguntaron, ¿verdad? Preguntaron, es una pregunta bastante profunda, ¿verdad? Pero si ustedes ya manejan este tema va a ser muy fácil. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? En ese entonces no se conocía muy bien el metabolismo de la bilirrubina y el metabolismo de este fármaco, que justamente utiliza la glucuronil transferasa para su metabolismo. Como eran inmaduros en menores de 6 meses y principalmente neonatos, producía alteraciones hepáticas, alteración de la contractibilidad, respiración oxidativa y el niño se volvía grisáceo o azulado, ¿verdad? Entonces aparecía el niño gris, ¿verdad? Generalmente aparecía diarrea y flacidez, deterioro del estado de conciencia, acidosis metabólica severa, distensión abdominal y vómito, y finalmente relacionado con 40% de muerte si administraban cloranfenicol en niños menores de 6 meses. Por eso después dijeron, no vamos a aplicar más porque mueren muchos niños, más de 6 meses recién se aplicaba
cloranfenicol, ¿verdad? Bueno, ¿entendieron el tema de la bilirrubina? Eso es fundamental. Decime. Não é em relação à medicação, mas assim, recém-nascido com bilirrubina alta, por que tem que dar aquele banho de luz? O que é aquele banho de luz? La luz ultravioleta metaboliza la bilirrubina. Ayuda a metabolizar a través de la piel, reduce los niveles de bilirrubina indirecta. Por eso se hace luminoterapia. ¿Verdad? Entonces, o le quitan en la luz solar, ¿verdad? Vas a ver que le quitan la luz solar. Y ayuda, ¿verdad? Es un tratamiento. Bueno, ustedes saben que hay una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal. Eso suena más difícil, ¿verdad? Es cuando la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo. Y el niño es RH positivo. Entonces la madre empieza a desencadenar anticuerpos contra el factor RH y el niño nace con ictericia, que puede llegar a niveles tan altos que ustedes saben que la bilirrubina es tóxica para el cerebro y cuando hay toxicidad cerebral se llama kernicterus, ¿verdad? Entonces ese sería el riesgo. Entonces sería importante que si tienen una pareja averigüen qué RH es, porque si se embarazan, en el primer embarazo no pasa nada. En el segundo es el problema, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de evitar? ¿Están condenados a no tener? No, hay una vacuna que se llama anti-D, ¿verdad? Hay una vacuna que se llama anti-D. Por cierto, está un poco cara, cuesta 2 millones más o menos. Pero eso evita la eritroblastosis. O sea, es totalmente tratable ya hoy en día. Bueno, eso es un dato extra, ¿verdad? Bueno, y para terminar, tiene mucha interacción. Para colmo, tiene muchas interacciones otra vez. Bueno, lo que prolonga la semivida del cloranfenicol y por lo tanto tiene mayor riesgo de desarrollar eventos hematológicos es warfarina, anticoagulante primitivo, anti-K, ¿verdad? Fenitoína es un anticonvulsivante, ¿verdad? Antiguo, de primera generación, muy efectivo por cierto, pero es ya antiguo. Dicumarol, que va relacionado con la warfarina, acenocumarol, dicumarol, la misma cosa. Y la clorpromacina, que es un antidepresivo, ¿verdad? Todos prolongan la vida media del cloranfenicol, así que tiene mayor riesgo de desarrollar toxicidad medular por sobredosis, ¿verdad? Y lo que acortan, por lo tanto reducen su nivel de efectividad terapéutica, el fenobarbital, otro anticonvulsivante relacionado con este, y la rifampicina, que es un antibiótico, también que inhibe lo que es la actividad del ARN mensajero. Bueno, moraleja, para terminar, cloranfenicol peligroso, ¿verdad? Ahí vemos una persona muerta. Generalmente es un antibiótico muy riesgoso en la práctica, por eso hoy fue reemplazado por otro menos agresivo, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a eso? Decime. Eu fiquei pouco confuso sobre a síndrome gris do recém-nascido a respeito de, só para entender o que ele confuso nisso, é dependente para funcionar de cloranfenicol de la glucuronil transferada. Como no hay recém-nacido, por eso causa una toxicidad. Claro, produce la toxicidad porque no se puede metabolizar el cloranfenicol y el cloranfenicol en estos niños aumenta la oxigenación, o sea, el mecanismo anabólico, ¿verdad? Y empieza a cianotizarse. Y ahí se convierte en el niño gris.